Hola jóvenes del curso de Ingeniería Financiera. Vamos a tocar el tema de análisis de riesgos enfocado en los proyectos de inversión. Para esto tenemos que tener presentes la diferencia entre dos conceptos, como lo es el riesgo y la incertidumbre. El riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los estimados. Cuanto más grande sea esta variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto. Así, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos de caja. Ok, en este sentido, el riesgo define una situación donde la información es de naturaleza aleatoria, en la cual se asocia una estrategia con un conjunto de resultados posibles, cada uno de los cuales tiene asignada una probabilidad. En cambio, la incertidumbre se caracteriza a una situación donde los posibles resultados de una estrategia no son conocidos y en consecuencia sus probabilidades de ocurrencia no son cuantificables. En ese sentido, la incertidumbre puede ser una característica de información incompleta, de exceso de datos más bien, o de información inexacta, sesgada o falsa. Entonces podemos identificar una diferencia entre qué es riesgo y qué es incertidumbre asociada en los proyectos cuando un inversionista conoce los eventuales escenarios a los cuales puede verse enfrentado, así como sus probabilidades de ocurrencia y los efectos económicos a los cuales se verá enfrentado en el caso de que ocurran dichos eventos. En este caso, el inversionista está tomando decisiones bajo riesgo y no bajo incertidumbre, mientras que cuando no conoce los diversos escenarios en los cuales puede verse implicado, ni sus probabilidades ni sus efectos económicos en caso de que ocurra un evento, el inversionista está tomando decisiones bajo incertidumbre principalmente y por ende bajo un alto riesgo. La preparación y evaluación de proyectos consisten en generar información adicional que permita al inversionista reducir lo más posible los niveles de incertidumbre relacionados con el proyecto, ya que el riesgo no se puede eliminar, ¿verdad? El riesgo lo que se hace se minimiza mediante su administración. Entonces, cuando lo tenemos identificado, lo podemos medir, podemos tomar decisiones sobre esos riesgos, estamos administrando el riesgo, no lo eliminamos del todo porque su ocurrencia siempre puede eh, darse, solamente que ya estaremos preparados ante una eventualidad de que este riesgo se llegue a presentar. Algo importante de mencionar es que la incertidumbre de un proyecto crece a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme pasa el tiempo de estimación, más complicado se vuelve esta, ya que pueden haber situaciones de mucha incertidumbre en este lapso de tiempo. O sea, no es lo mismo estimar lo que va a ocurrir en el año 1, en el año 2, a estimar lo que se vaya a dar en el año 10, cuando estamos haciendo una evaluación, un flujo de proyecto, ¿verdad? Porque en el medio, entre el año 5, 6, 7, pueden pasar muchas cosas, tanto a nivel de la economía como a nivel del país, del mercado que cambia, etcétera, que hacen que los datos que yo estoy estimando hoy, con la información recabada, pues ya se vuelven inexactos para estimar datos dentro de 10 años que puedan suceder, ¿verdad? Como les decía, algo que es muy importante en este tema de riesgos es la identificación, y tenemos que identificar la fuente de donde provienen esos riesgos, ya que puede ser internas, o sea, del proyecto como tal, o pueden ser fuentes externas. Las primeras podemos tener un mayor control de estas, pero las externas ya están todavía más fuera de nuestro alcance. ¿Qué podemos ver como fuentes de riesgos internas? Bueno, que entre los socios exista inexperiencia, que no tengan una visión clara y
igual entre ellos, ¿verdad? Entonces eso puede generar conflicto, una falta de compromiso, que los objetivos no sean medibles, alcanzables, realizables. Todo esto pone en riesgo, ¿verdad? El proyecto. Y existen fuentes de riesgo externas, como puede ser lo que pasa en las economías internacionales, que bueno, desde que se globalizaron los mercados, pues esto se hace todavía más relevante, ya que toda aquella situación que pase al otro lado del mundo, pues puede impactarnos en nuestra economía y por ende en los precios de nuestras materias primas, los costos asociados de nuestro proyecto, las ventas, el ingreso de nuestros clientes se puede ver afectado, por lo tanto ya no nos van a comprar en la misma cantidad o tenemos que ajustar los precios. Entonces son una serie de elementos que pueden pasar fuera de nuestras fronteras que nos van a impactar en nuestro proyecto. Por lo tanto, hay que tratar de medir qué tan sensible es nuestro proyecto a estos cambios. Hay una relación muy importante entre el riesgo y la rentabilidad del proyecto. Entonces, si definimos que nuestro proyecto es altamente riesgoso, por lo tanto los inversionistas van a pedir una rentabilidad alta. Entonces está directamente relacionado, ¿verdad? Que a mayor riesgo, mayor rentabilidad es la que se nos va a exigir para poder compensar ese posible riesgo de pérdida que tenga una inversión. Existe una frontera, ¿verdad? Que hace que nuestro nivel de riesgo y rendimiento o nuestra relación sea eficiente. Si estamos dentro de la línea o la raya que se traza, esa frontera, pues podemos decir que estamos administrando eficientemente o estamos compensando esa relación riesgo-retorno de forma eficiente, ya que si lo hacemos más bien sobre esa frontera, estamos teniendo, digamos, o estamos entregando un mayor retorno, como inversionistas tendríamos un mayor retorno y el riesgo no es tan alto. Pero en cambio, si estamos por debajo de esa frontera, pues más bien estamos incrementando el riesgo como inversionistas, ya que si el riesgo se llega a materializar, pues estaríamos incurriendo en una pérdida económica, puesto que los rendimientos no están acordes a ese riesgo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener claro de que está esa relación y esto va a estar intrínsecamente relacionado con la tasa de rendimiento exigida, ¿verdad? El costo de oportunidad con el cual vamos a evaluar nuestros proyectos, con el cual vamos a estimar nuestro valor o a descontar los flujos netos de efectivo de nuestro proyecto, nuestro valor actual, ¿verdad? El BAN, y obviamente vamos a hacer una comparación de nuestra TIR contra esa tasa de rendimiento mínima aceptada por los inversionistas. Entonces, nuestros proyectos tienen que llevar ese tipo de análisis. Además, debemos de clasificar los riesgos, ¿verdad? Para poder administrarlos, pues tenemos que hacer una clasificación de los riesgos en dos vías. Tenemos que hacer una clasificación por tipo de riesgos, ¿verdad? Porque pueden darse riesgos de índole comercial, riesgos de índole operacional, financieros, regulatorios, ambientales, climáticos, tecnológicos, sociales, culturales, entre otros. Esto no está, digamos, limitado a una cierta cantidad, simplemente va a depender de las variables que entren en juego en nuestros proyectos y por ende tenemos que conocerlas, ¿verdad? Y la otra vía, que es la que nos importa para poder ubicar el riesgo en una matriz y poder tomar decisiones sobre cómo administrar esos riesgos, pues es el nivel de impacto que tenga el riesgo en nuestro proyecto. Entonces, ¿de qué forma vamos a medir el impacto? Pues en la probabilidad de ocurrencia, número uno, puede ser que ese riesgo sea muy normal que pase, no tan con una ocurrencia media o alta o baja, perdón. Y el impacto, qué impacto va a tener en nuestro flujo de caja proyectado, nuestro desempeño económico del proyecto. Puede ser alto, medio o bajo. Entonces, ese nivel lo tenemos que medir, lo tenemos que estimar de alguna manera.
para que con esto ya tenemos clasificados los riesgos y su en una matriz y decir qué tan riesgoso es es un riesgo en particular, ¿verdad? Ya que si la probabilidad de ocurrencia es alta y el impacto en los resultados del negocio es alto, pues estaríamos en una zona de riesgos alta, lo cual va a requerir que le prestemos la debida atención y poder administrar ese riesgo eh, como se debe, ¿verdad? Para evitar de que si se diera ese riesgo, qué acciones vamos a hacer para evitar un impacto en el flujo de caja y valorar, ¿verdad? Y tomar decisiones, como se decía al inicio, tomar decisiones bajo condiciones de riesgo y no bajo condiciones de incertidumbre. Entonces, lo ideal es que tratemos o sea, lo ideal es que todos nuestros riesgos estén en una zona de bajo riesgo, ¿verdad? Donde tanto su ocurrencia es baja, así como su impacto, por lo tanto, pues puede ser que no ocurran ese tipo de riesgos. Es la sumatoria del flujo de caja X por la probabilidad de que suceda ese flujo de caja. El valor esperado sería 1.500 unidades monetarias, ¿verdad? Que sería la probabilidad del 30% de probabilidad de que ocurra un flujo de caja de 2.000 es igual a 600, la probabilidad, el 40% de probabilidad de que ocurra un flujo de caja de 2.500 es igual a 1.000 y la probabilidad de ocurrencia de un flujo de caja de 3.000 es igual a 900. Si sumamos esos tres valores nos da que el valor esperado es igual a 2.500. Y ahora continuando con el cálculo de la desviación estándar, con estos mismos datos, tenemos que el valor de la desviación estándar llega a ser de 387.30 y se obtiene de la siguiente manera, donde tenemos el valor esperado, ¿verdad? Que fue el que calculamos anteriormente, que es de 2.500. Entonces igual tenemos el flujo de caja X, ¿verdad? Que tenemos las tres posibilidades, 2.500, 2.000, 2.500 y 3.000. Entonces tenemos que sacar la diferencia entre A sub X menos el valor esperado, que en el primer caso 2.000 menos 2.500 da menos 500, 2.500 menos 2.500 da 0, 3.000 menos 2.500 da más 500. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado, igual 250.000, 0 y 250.000. Y por último, multiplicar esos valores por cada una de las probabilidades. Entonces 250.000 por la probabilidad de 30 nos da igual a 75.000. 0 multiplicado por la probabilidad de 40 nos da igual a 0 y 250.000 multiplicado por la probabilidad de 30 da igual a 75.000, por lo tanto la varianza es de 150.000. Al calcular la raíz cuadrada de 150.000, pues nos da una desviación estándar de 387.000. Si estuviéramos evaluando otra alternativa y la comparamos contra esta, pues, y su desviación estándar es mayor a 387.30, estaríamos hablando de que esa otra alternativa tiene un mayor riesgo, puesto que estaría indicando una mayor dispersión de sus resultados. La desviación estándar, como se verá luego, se utiliza para determinar la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Esto es lo que hemos determinado, pero no es adecuado utilizarla como única alternativa. Única alternativa para medir el riesgo, porque no discrimina en función del valor esperado. De esta manera, alternativas con valores esperados diferentes en sus retornos netos de caja pueden tener desviaciones estándar iguales, requiriendo una medición complementaria para identificar diferenciaciones en el riesgo. Por eso es que también podemos basarnos en el coeficiente de variación. En este sentido, el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido entre el valor esperado.
como lo vemos con los datos del ejemplo, vemos que el valor esperado es de 2.500 y ya anteriormente habíamos calculado la división estándar en 387.3. Haciendo la división nos da que el coeficiente de variación es del 0.15%. Aun cuando las alternativas pudieran presentar desviaciones estándar iguales, si los valores esperados de sus flujos de caja son diferentes, este procedimiento indicará que cuanto mayor sea el coeficiente de variación, mayor es el riesgo relativo. Entonces ya tendremos otro criterio más adicional, ¿verdad? Para poder asegurarnos que estamos haciendo un análisis de riesgos adecuado. Solo si su retorno esperado es suficientemente más alto que el de un proyecto, de un proyecto menos riesgoso, estaremos compensando estas probabilidades, ¿verdad?, de que tengamos una pérdida. Ya para terminar, podemos concluir que los efectos en la toma de decisiones bajo riesgos implica que no se reditúe lo exigido o que se den posibles pérdidas para el inversionista o que también se materialice un riesgo. No significa que el proyecto estuvo mal evaluado, sino que se dieron algunas de las combinaciones adversas que se identificaron como posibles y esto hizo que no se dieran los resultados que se esperaban, a pesar de que se tenían presentes, o por lo menos se hizo su valoración. En cambio, un proyecto sí está mal evaluado cuando ocurre algún escenario que se pudo haber previsto y no fue considerado, ¿verdad? Entonces, podemos hacer nuestra valoración de riesgos y aún así se pueden dar situaciones que hacen que el proyecto no resulte rentable cuando se ejecutó, pero por lo menos se tuvo la consideración de hacer la estimación, hacer la valoración, hacer las comparaciones, hacer los cálculos. Ya ahí no hay un efecto de negligencia por parte del evaluador, sino que son situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Es parte del riesgo asociado, pero lo que no se permite es que no se haga el ejercicio. Entonces, que se den riesgos, se materialicen riesgos que se pudieron haber previsto, pero no se hicieron por un mal análisis. Muchas gracias.